¿Qué tal, jóvenes? Hoy vengo a hablar un poquito de cómo programar, qué protocolos utilizar según niveles. Para introducir diré, como ya os expliqué en el vídeo de la especificidad, comenté cómo evolucionar el desarrollo del básico según niveles. Bueno, hoy de manera más general voy a comentar qué necesita en cada nivel, qué características, para que sepamos un poco cómo programar. En principiantes, pues vamos a necesitar un trabajo mucho más de base, GPP, generar masa muscular y crear esta eficiencia técnica de conocernos con los movimientos competitivos. En más intermedios, pues tendremos que potenciar nuestras habilidades, mejorar nuestras debilidades y simplemente dentro del sistema, a nivel de protocolos, no tocar lo que ya ha funcionado, pero sí que podremos explorar muchas más cosas, tenemos un poco más margen. En principiantes podemos probar prácticamente casi todo, porque si partimos desde cero tenemos un papel en blanco. Y ya en avanzados vamos a necesitar, pues como ya dije, un volumen de trabajo mucho más específico, mucho más volumen de todo este trabajo específico en los bloques competitivos a lo largo de toda la temporada y esta especificidad del movimiento de competición. ¿Vale? No vamos a necesitar prácticamente muchas veces tocar nada de lo que ya teníamos, simplemente lo que funcionaba, dejarlo así, en avanzados, salvo pequeños cambios. Bien, con todos estos niveles, ya volveré otra vez, vamos a desarrollar el marco de nuestra cuestión, que viene acuñado por 3 elementos, los que nos llevarán a una conclusión posterior. Estos 3 elementos para mí, muy importantes, son el programa mínimo viable, los niveles y sistema de programación acuñados por Mike Tuncherer y teniendo en cuenta la vida y los cambios de nuestra vida que son mutables. Seguramente el 80% de nuestros atletas no puedan dedicarse al 100% y vivir exclusivamente solo para ser atletas de powerlifting. Una vez que tenemos esto claro, voy a desgranar estos conceptos del marco de la cuestión para que sepamos cómo tenemos que aplicar los protocolos de programación. ¿Qué es el programa mínimo viable? Bien, es un término acuñado por Mladen Jovanovic en su libro de periodización ágil. Dejaré por abajo los links respecto a todo esto, que nos va a ayudar para establecer los protocolos, la programación desde cero. Si nosotros tenemos el lienzo en blanco, vamos a empezar, o como yo empiezo muchas veces, con principiantes, con lo mínimo tanto de volumen, de frecuencia, de intensidad y de repartición del split que nos vaya a hacer funcionar una programación para a partir de allí ir construyendo y poder ir a añadir y poder explorar nuevos caminos. Esto es muy fácil. Aplicaremos por norma general una frecuencia de entrenamiento de 3 días, frecuencia 1 del básico y unos protocolos sencillos, por ejemplo, top set y 2 back-off o series planas rectas. Eso sería un programa mínimo viable y a partir de allí ir añadiendo cosas con ligeras variaciones, ¿vale? Para ir obteniendo más información, siempre controlando pues con las métricas que nosotros empleemos, ¿no? Como dice Mike, o con el exertion load, con el stress index, tonelaje, número de levantamientos, INOL, cada uno con su amalgama de métricas que emplee para medir. Después tenemos la sistematización por niveles de programación que nos propone Mike Tuncherer, que cuando eres principiante pues necesitaremos a nivel de programación trabajar con más tempos, pausas, ganar esa propiocepción del movimiento de competición, cómo funcionan los patrones. Poco a poco iremos subiendo el RPE, la intensidad, hasta llegar a un estado de maestría técnica que ya poco replicaremos lo que ya viene funcionando. Este es un pequeño resumen del sistema, ¿no?, que nos propone Mike, de su marco de saber los niveles a la hora de programar. Y por último, tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros tengamos unas planificaciones hechas, delimitadas, con unos protocolos que han funcionado, pueden no funcionar. ¿Por qué? Pues porque somos organismos complejos, conformados por unos sistemas dinámicos complejos, tenemos una vida mutable, muchos no nos podemos dedicar al 100% con el foco manteniéndolo como si fuéramos atletas de élite
en el Power y nuestra vida cambia y tenemos que aceptar este pequeño caos como parte de la programación, que pueda mutar nuestro rendimiento. Por mucho que hayamos dejado unos protocolos fijos que una vez funcionaron y lo volvemos a replicar, tenemos que asumir que puede no funcionar, depende de tu situación del día, laboral, pareja, estudios. Bueno, esto por todos es sabido. Entonces, aquí es cuando se plantea mi conclusión final a la hora de programar protocolos. ¿Qué podemos emplear? Protocolos fijos contra variabilidad de carga. ¿Qué va a ser más fácil muchas veces para analizar? Los protocolos fijos, porque no va a haber una interferencia con esta variabilidad de carga que vamos a cambiar muchas cosas, el NL, y no vamos a saber por dónde vamos. ¿Qué es mejor, la una o la otra? No puedo decirlo. Podemos incluso fusionarlas, emplear las dos. Dejar en un día principal un protocolo fijo y en un día secundario hacer variabilidad de carga. Hay miles de estrategias, ¿ok? Acerca de estas estrategias de variabilidad de carga, en el libro de Mladen-Jovanovic tenemos un montón de progresiones que nos explica, aparte de las que ya conocemos, como herramientas como oleadas, ondulaciones, microciclos encadenados, mini bloques. Como ya he dicho, toda esta variabilidad o todos estos protocolos fijos tenemos que cuantificarlos con unas métricas que a nosotros nos den referencias. Bien, voy a explicar diferencias entre los protocolos fijos y la variabilidad de carga. Simplemente, como su propio nombre indica, un protocolo fijo es dejamos un protocolo que funciona, por ejemplo, sencillo, ¿vale? 3×5. Y vamos viendo cómo el atleta se desempeña a lo largo del tiempo, traqueamos con el REM estimado y hacemos una pivot y arreando, ¿vale? Bien, tenemos también, como ya he dicho, la variabilidad de carga, en la que podemos jugar con las progresiones que nosotros generamos con ese número de levantamientos, con ese volumen, con esa intensidad. ¿Cómo podemos fusionar? Pues un día dejamos, como ya he dicho, el protocolo fijo y en otro vamos generando un pico de intensidad reduciendo el volumen total y luego hacemos el estudio de la celda, de cómo interviene en la semana a nivel horizontal y en el meso a nivel vertical y vamos viendo cómo desarrolla ese rendimiento y cómo influye tanto un día en el otro. Bueno, ya sabemos que esto lo podemos hacer también en un día secundario con protocolos fijos, estableciendo un RP dinámico, un RP estático y viendo cómo influye el movimiento principal, el desarrollo, a nivel de intensidad, cómo influye en el día secundario y ver esas fluctuaciones de rendimiento. Como ya he dicho, podemos emplear ambas estrategias. A mí me gusta fusionarlas. Muchos dirán, menudo caos, cuánto ruido. Simplemente estoy estableciendo un marco general de mi sistema de programación para que podáis ver cómo funciona. Dentro de las progresiones de variabilidad de carga tenemos también la posibilidad de organizar por mini bloques que volvemos a replicar y añadimos más repeticiones al protocolo, ciclos de 3, 6, 8 semanas, ¿vale? Generando estas ondulaciones, estos pequeños bloques lineales y volviendo a resetear. Simplemente es para que tengamos claro cómo sistematizar dentro de los niveles estos dos tipos de funciones de la programación. Se puede aplicar tanto para arriba como para abajo, tanto en principiantes como en avanzados. Pero como ya he dicho, conforme vamos avanzando en nuestra carrera deportiva, lo mejor es no hacer muchos cambios a lo que ya funciona. Problemas que veo muchas veces a las progresiones con variabilidad de carga. El análisis del rendimiento a veces puede ser un tanto difuso. Puntos a favor que le veo a los protocolos fijos, pues que sí que hay menos ruido y podemos analizar mejor este rendimiento, pero a veces podemos caer un poco en el aburrimiento. Esto va a depender mucho del atleta. Hay que ver la programación como algo de análisis, pero también yo le aplico un punto creativo en el que me gusta disfrutar y ver cómo funcionan diferentes protocolos, estrategias en mix
mixtas que a mí me gusta aplicar. Porque al fin y al cabo hay que buscar lo que funciona, intentando replicar, pero adaptándonos al contexto y a la vida del atleta. Hay que buscar esta sucesión de bloques a la larga en el tiempo que funciona para generar un pico de rendimiento. Ya hemos visto en otros vídeos que va a condicionar estos picos de rendimiento, pero una vez que tenemos una sucesión que funciona, tanto de lo micro a lo macro, vamos a mantenerlo para no volvernos locos. No hace falta ser un loco de la programación para generar 1000 millones de cambios que nos den inestabilidad. Es mejor conocer algo y aplicarlo. Simplemente os quería mostrar cómo yo veo estas dos maneras de programar y cómo las incluyo dentro de mi sistema. Al final es obtener una recompensa por un esfuerzo que hemos hecho. Espero que toda esta disertación os haya servido para ver cómo yo entiendo la programación según los niveles. Como ya he dicho, podéis ir tanto para arriba como para abajo. Y muchas gracias, espero que os haya servido.